por el profeta Isaías, que así tenían que ser probados por un horno de aflicción. También nosotros ahora, la iglesia, los hijos de Dios, hermanos, también tenemos que ser pasados por ese horno de aflicción. ¿Cuánto hemos pasado? ¿Cuánto estamos pasando? ¿Y cuánto nos falta todavía pasar? Ese horno de aflicción, necesidad, lucha, prueba, tristeza, dolor, enfermedad, de todas formas, hermanos. Es forma física, forma espiritual, forma mental, forma económica, forma de cualquiera que usted la ponga, pero tiene que pasar esa aflicción. Through the prophet Isaiah, the Lord spoke to the remnant of Israel and told them that they would have to pass through an oven of difficulties, of need, of sadness, of pain, of death, of everything, to honor His name. To get to where the Lord wants us, in the place He wants to put us, we have to go through that. En Spanish, en español, ¿qué dice? ¿Por un qué? Horno. Usted sabe qué es el horno, hermano. Todos hemos usado, tenemos en casa. ¿Para qué lo usamos? Para la comida. ¿Y cómo sube el horno? Cuando usted pone ahí para... ¿Cuántos han puesto ahí un pavo? Y tiene que subirle. Y tiene que ser el tiempo. Y tiene que pasar hasta cierto grado del prendido para que se cosa bien la comida. Si no lo sube a esa temperatura, no se va a cocer y no se puede comer. Tiene que cocerse bien. La temperatura en el horno, y se tiene que cocer, y por el tiempo tiene que pasar. Y cuando ya se termine, ya saca uno y dice, ahora sí, vamos a comer. Tiene que pasar por el tiempo apropiado. Pero cuando se calienta, ¿cómo es, hermano? ¿Usted se va a meter la mano ahí? Claro que no. Porque el horno está prendido y está fuerte el fuego y está caliente. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere necesidad en su vida, hermanos? ¿Quién quiere problema? ¿Quién quiere enfermedad? ¿Quién quiere pasar tristeza, dolor? Nadie, ni uno. Nadie levantó las manos. Porque no queremos sufrir. Pero aquí el profeta Isaías les habló al pueblo y les dijo: en horno de aflicción, dice, han sido escogidos. Pero dijo, ay, aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Así te he purificado. Así es la purificación. Así era lo que le habló el profeta al remanente de Israel, que así fueron purificados. Así nosotros también, hermanos, más que nunca en este tiempo, estamos siendo purificados para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos tiene que purificar, así como esas personas que trabajan en la venta y la compra de oro y otros materiales de valor. Tienen que pasar una purificación para que se usen, para que tenga uso. También usted y yo, si eso necesita ser purificado, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ser purificados? Pero la purificación no es fácil, no es suave. Causa dolor. Causa cansadez, causa fatiga, causa muchas cosas, causa en nuestra vida. Desánimo cuando pasamos por esa purificación. Pero la palabra de Dios dice que es necesario que los hijos de Dios pasen por esto. Es necesario para que seamos probados, para que nuestra fe sea probada. Quiero leer aquí, sí, buscando en el libro de Zacarías. And where we turn, if we see there, the prophet Isaiah said that God picked his remnant of Israel to be purified, not as a metal, not the same way, but through a oven of torment. And this is what we see today, that we have to also pass through, the church has to pass through, we do, and especially in the end of times that we're living in.
And I want to read here in the book of Zechariah as we turn our Bible once again to the book of Zechariah chapter 13. En el libro de Zacarías capítulo 13 y verso 9. Más voy a leer esta porción. Dice in the book of Zechariah chapter 13 and verse 9. We're going to read this verse here. It says, y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Y invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor con su pueblo, y es lo que seguimos viendo en estos últimos tiempos. ¿Cómo están nuestros hermanos? Yo he oído personas que dicen que son cristianos, que hablan de la situación en Israel y luego dicen, oh, es porque ellos no quieren entregar su vida a Dios, por eso Dios los está pasando por eso, porque han ido contra Dios, porque son liberales, porque aceptan esto en su país, porque hacen esto mal. Yo no sé si alguien más ha oído, pero yo he oído hermanos que dicen ser hermanos cristianos y criticando y juzgando al pueblo de Dios, diciendo, oh, es su culpa, por eso están pasando esta guerra, por eso están sufriendo, porque se han volteado de Dios. Hermano, no es para nosotros, el pueblo de Dios y los cristianos, juzgar y criticar a nuestros hermanos porque están sufriendo ahorita, porque están en guerra. Es nosotros el entendimiento de saber que Dios les ¿qué les ha hecho? Les ha vendado, les ha cegado por usted, por mí, que nosotros en este tiempo entreguémonos a Dios para que podamos alcanzar nuestra salvación. Ellos están sufriendo ahorita, no por su causa de ellos, pero por nuestra propia causa nuestra, del pueblo, de la iglesia, que nosotros, Dios nos dé más tiempo todavía para alcanzar la salvación. Pero hay cristianos que dicen, no, hay que ir y hablarles y que se conviertan al Señor Jesucristo. No entienden la parte que de donde dice que nuestra salvación viene de dónde, de los judíos. No entienden estos cristianos. No han recibido entendimiento. Ellos los critican, les dicen, oh, por eso están sufriendo, por eso. Yo los he escuchado. Uno que me comentó hace 2-3 días, que me dijo eso. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Le dije, es que el día que el Señor les quite esa venda, el tiempo para usted y el tiempo para mí y todos se nos va a acabar. Y Dios nos está dando el tiempo. Mientras que ellos siguen, los ojos vendados, siguen cegados de la palabra del Señor, nos está dando tiempo a nosotros. Pero este tiempo es el tiempo de la prueba, de ser purificados, de purificarnos por medio del Espíritu Santo, de ser purificados, de buscar de Dios, de caminar con el Señor. No decir, oh, qué difícil es esto. No, decir, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a caminar, ayúdame a buscar más de ti. No tenemos que esperar una prueba que sea, uy, algo tan difícil que entró en mi vida. No, simplemente, hermanos, si nosotros no nos gusta orar, si no nos gusta ayunar, si no nos gusta leer la Biblia, si no nos gusta llegar al templo, si no nos gusta buscar de Dios, estamos en una prueba y necesitamos la ayuda de Dios. No tiene que ser que, oh, pasó esto grave en mi vida, esperar decir, oh, ahora es una prueba. No, si no estamos buscando de Dios, estamos en una prueba. Estamos siendo probado nuestra fe. Si de veras vamos a buscar de Dios, caminar con el Señor en medio de desánimo, de tristeza, de dolor, de necesidad, si podemos poner y mantener nuestros ojos puestos en el Señor, es una prueba. Por eso la iglesia hoy en día está bajo prueba. Hay mucho, hoy en día la palabra de Dios dice cómo el corazón de muchos se ha resfriado. Mucho cristiano. Yo vi una cifra hace unos días que dijeron que en estos últimos años, que desde 2020 para acá, como un gran porcentaje de cristianos han dejado de creer en Dios. Es tremendo, hermano. En estos últimos años, cómo ha sido una prueba para la iglesia de seguir caminando con el Señor.
Y no nomás es lejos, es en nuestra propia iglesia, entre nuestros hermanos, en nuestras familias, del simple hecho de que muchos ignoran las cosas de Dios. No tiene que, que se fue al mundo, que se fue a las drogas, que se fue al alcoholismo, que se fue a la delincuencia. No, simplemente ignorando la voluntad de Dios y caminando con el Señor. Estamos en una grave situación. No tiene que ser hoy, porque muchos así defienden. Oh, pues, y tu hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Oh, es que no ha podido. Oh, pero no es drogadicto, no es borracho, no es esto, no es pues por lo menos, gracias a Dios que no es eso. Pero, hermano, eso no nos va a salvar. Porque no hago esto, no hago lo otro, no hago el mal, no estoy haciendo mal a nadie. No con eso nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar cuando somos obedientes a la palabra de Dios y caminamos por medio de la fe que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Cuando caminamos de esa forma, buscando de Dios, siendo obedientes a su palabra, es cuando Dios nos va a ayudar. Y Él es el que nos va a llevar en medio de la prueba, la lucha, la necesidad, la enfermedad, lo que venga. Y demostramos con nuestro testimonio que en lucha, en prueba, en necesidad, en falla, defecto, pero caminamos con el Señor. Es como Dios nos va a ayudar. Así hemos aprendido. Así se nos ha enseñado. Así se nos enseñaba de nuestros pastores antiguos. No decía, no me digas lo que no haces, dime más bien qué haces para el Señor. Eso es lo que necesitamos buscar. En la lucha, en la prueba, cuánto más, hermanos, tiene valor lo que sí hacemos para Dios con nuestra vida. ¿Cómo caminamos? Y aquí en el libro de Zacarías, ¿qué dice? Verso 9, una vez más. Y te meteré en el fuego. Dice la tercera parte, hablando del pueblo de Dios, y los fundiré como se funda la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando es probado. Es cuando uno dice, hey, ahí es la prueba, hermano. Si somos hijos de Dios, en medio de la prueba, cuando podamos seguir diciendo, gracias Señor, ayúdame, es como demostramos. Pero ¿qué ha pasado con muchos de nuestros hermanos? Se han desanimado. Hoy en día, muchos de nuestros hermanos están desanimados, no buscando de Dios, desenfocados, distraídos en otras cosas. Hoy en día, mucha gente, muchos cristianos, están buscando mejor carrera, más dinero, mejor casa, mejor carro, mejor viajes, salidas, vacaciones, esto, lo otro. Estar enfocados en tanta otra cosa. ¿Y dónde quedó el enfoque en Dios en su vida? No hay nada mal con tener un mejor carro. No hay nada mal con tener una casa. No hay nada mal con tener un trabajo y que sea mejor y que me paguen más. No hay nada mal, hermanos. No lo vamos a tomar de ese lado como que, ay, no, es malo. No, es bendición. Si Dios nos da trabajo, si nos da salud para trabajar, si nos da dinero económicamente, si nos da dónde vivir, un casa, si nos da un carro para transportarnos, si nos da todo lo que nos da el Señor, es de bendición. Gracias, Señor. Pero cuando nos enfocamos en eso y no en lo que es de Dios, es cuando es el peligro para el Hijo de Dios. Y hay muchos que hoy en día también pasan esa prueba. Entran y su enfoque ya no es primero Dios. Es primero esto, lo otro, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Y después es Dios. Porque cuando perdemos el enfoque en Dios, hermanos, es como perder nuestra salvación. Porque nuestra salvación viene de Dios. Y si estamos enfocados, es cuando usted tiene una meta, ¿qué hace? Esta es mi meta, especialmente la gente joven. La gente joven más bien ya cuando uno pasa cierta edad ya no hay tantas metas. Nomás uno dice, un hermano, yo le pregunté, hermano, ¿usted todavía sigue teniendo meta? Ya está mayor. Dice, no, hermano, ¿cuál meta? Yo nomás que Dios me ayude a aguantar hasta el fin. Ya me olvidé las metas, las que llegué a hacer y las que no pude hacer, nomás que Dios me ayude a aguantar. Pero cuando uno es joven, todavía personas que, nuestros hermanos que todavía están jóvenes, tienen muchas metas. Que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que esto y que otro. Y el peligro es que el enfoque pongan más en sus metas que en la principal meta que debemos tener, es nuestro Dios.
Y si así hay muchos, dicen cristianos, muchos de nuestros hermanos, dicen cristianos, pero no quieren entrar en la prueba, no quieren ser purificados, no quieren eso. Tienen muchas otras, tengo muchas metas, tengo muchas ideas, tengo muchas esperanzas, tengo esto y lo otro, y ¿qué es la palabra que usan, que me han dicho a mí? Es que tengo mucha ambición de llegar a hacer algo en mi vida. Y yo les he dicho a unos que me han dicho eso. A uno le dije, debe ser más que suficiente ser llamado hijo de Dios para llenar todas nuestras metas. Ser llamado hijo de Dios. A eso debemos de anhelar, ser llamado hijo de Dios. Eso debe ser nuestra meta principal. Señor, que yo llegue a estar en tu presencia. Pero la prueba es fuerte en la vida del hombre, en la vida del Hijo de Dios. La palabra nos dice que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo debemos vivir con una expectativa que vamos a ser probados en el horno. Así dice la palabra de Dios, así nos enseña, que debemos tener una expectativa que vamos a llegar a eso. Porque hay muchos que yo he conocido que van bien y luego llega una prueba y dicen, ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? Si yo soy bueno, si yo hago bien, si yo no hago males, ¿por qué? Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice, y lo hemos leído, aquí habla del pueblo de Dios. Debemos tener una expectativa, quiere decir que debemos entender que van a llegar pruebas a nuestra vida. Pero son pruebas para nuestro bien, no para nuestro mal. Esa es la diferencia. La prueba de Dios es para nuestro bien, es para purificar nuestras vidas espirituales con el Señor y poder acercarnos más a Dios. Pero hay muchos cristianos que no tienen expectativa. Es como cuando uno entra en un nuevo negocio y sus expectativas son grandes de ganar mucho dinero, de hacer esto y hacer mucho. Tengo muchas expectativas, sí, dicen las personas. Entran en un nuevo trabajo, no, ahora que me van a pagar más en este trabajo, tengo muchas expectativas, ahora sí voy a comprarme esto, voy a gastar en esto, voy a ir, voy a hacer, y muchas expectativas. ¿Y qué pasa con esas personas cuando no alcanzan esas expectativas a lograrlas? ¿Qué entra? Un desánimo, una tristeza, donde dicen, no, pues siempre no era lo que yo esperaba. Y los hijos de Dios tenemos una expectativa también, es que vamos a poder estar en la presencia del Señor. Nuestra expectativa es grande. ¿Qué va a hacer Dios en mi vida? ¿Cómo me va a usar? ¿Qué voy a poder hacer? Hay muchos que entran en el camino bien emocionados y después cuando se enfrentan con una lucha en la prueba, donde no estaba su expectativa, no estaba su pensamiento, ¿qué ha pasado? El desánimo les entra. Yo me acuerdo de una historia de un hermano que yo conocí hace años, muchos, ya más de 20 años, que así se convirtió, entró en la iglesia y empezó a servir, y bien animado, bien, no faltaba el culto, llegaba temprano y esto, y ayudaba, y estaba ahí servicio tras servicio, ayuda, ¿qué más hago? ¿Dónde más puedo ayudar? Y un día vino conmigo y me dijo, hermano, yo quiero poder predicar la palabra de Dios, y este hermano nomás tenía unos meses de haber entregado su vida a Dios y ya quería ir a predicar. Yo quiero ir a predicar, y ¿qué hago, hermano, para predicar? Y yo le dije al hermano, todo en ese tiempo de Dios. Si para eso te llamó el Señor, Él va a poner los medios, el tiempo. Tú nomás sigue buscando de Dios, siendo obediente a su palabra, y en el tiempo de Dios, el Señor te va a dar lo que Él te va a dar para cada uno. No, pues porque estoy bien animado, quiero ir a hablarle a mi familia, y quiero hablar, y ir a una esquina y predicar, y así estaba el hermano, bien animado. Y yo oré por él. Señor lo ayude, que siga así, que siga buscando a Dios y con ese mismo ánimo. Y fueron pasando los meses. Y después pasaron los meses donde empezó a faltar, donde ya no lo empecé a ver, donde ya no se miraba ese mismo ánimo, esa misma lumbre quemando dentro de él, de ese mismo deseo, de esa urgencia. Después, al tiempo, hermanos, dejó la iglesia. Después, con el tiempo, dejó a Dios y se regresó a la misma vida donde él había salido. Y al último, ¿por qué, hermanos, dejó? Porque entró una prueba muy grande.
Y su expectativa de él no era de entrar en prueba, era que todo le iba a ir bien. Y le entró un desánimo, una tristeza, y él empezó a fallar y fue y rechazó lo de Dios y se regresó de donde Dios le había sacado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es como el perro regresándose al vómito. Es algo terrible. Y así pasó con este hermano que conocí, y ya jamás lo volvimos a ver en la iglesia. Se regresó de donde era. Llegó en la prueba y dijo: esto no es para mí. Hermanos, por eso le pedimos al Señor cada día: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo le doy gracias a Dios porque en la lucha, en las pruebas, el Señor ha estado ahí a mi lado. Me ha ayudado a mí, mi familia, a seguir caminando en lucha, en prueba, en necesidad. Y hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Gozarnos con el Señor. Entrar en un júbilo, un gozo, no porque todo me va bien, no, porque todos modos cosas me van mal, pero Dios sigue conmigo. Entonces, si Dios sigue conmigo, no hay nada que puede quitarme ese gozo, porque Dios me da ese gozo, ese júbilo que ha puesto en mi corazón en la lucha, en la prueba, y seguimos caminando. Gracias a Dios. Y no se va a apagar ese fuego, porque Dios no lo permite. Por eso, aunque los hijos de Dios, aunque unas veces nos va mal, hermanos, ¿cómo estamos? Contentos, gozosos, en alegría. Y luego alguien nos ve y dice: oh, entonces todo te va bien. No, todo me va mal, pero gloria a Dios, Dios es bueno conmigo. Y sigue conmigo, y sigue tolerándome, y sigue perdonándome, y sigue dándome más de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Me falta esto, me falta otro, pero ¿qué importa? Que no me falte Dios. Eso es lo que queremos, hermanos. Que no nos falte, ¿no? Y que no nos falte el gozo que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque la lucha, la prueba es real. Y sigue. Y todavía le falta tiempo. No hemos terminado. Aquí estamos, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que cada día que me da otro día de vida, gracias, Señor. Si me has dado vida otro día, tú tienes un propósito en mi vida. Y yo quiero saber y conocerlo y hacerlo, y que Dios me dé entendimiento de cómo hacer lo que tú quieres. Si aquí me tienes, Señor, haz conmigo tu voluntad y ayúdame que yo sea obediente. Que lo que yo hago con mi vida sea para honrarte y glorificarte. Porque yo sé que el tiempo es corto. Todos sabemos, hermano, el tiempo es corto. Quiero leer aquí en el libro, que vamos a dar vuelta a la palabra de Dios, 1 de Corintios. If we're here and we're being tested, our life, we're still walking, we still have need, we have problems, all kinds of needs, good days, bad days. Like I remember one time I got home and I wasn't in a good mood, and my father said, how was your day? And I said, oh, it was a bad day. And my father turned around and he said, there's no such thing as a bad day. And I said, well, it wasn't such a good day. He goes, it doesn't matter how bad you may think your day is, as long as God continues to be with you, it's another good day. Because the day that God is not with you, then that is a bad day. And I thought to myself, it's true. I was a young man, and I thought, oh, I had a bad day. And from that day on, I learned. And difficult days come along, and I have been in some and I have passed some, and I still know there'll be more difficult days. But now when I think of those days that come and I go, oh, it's a bad day, I flip it around. I go, no. As long as God is with me, there's no such thing as a bad day. There's only good days when God is, even if we're going through difficult times, but as long as God continues to be with us, He continues to tolerate us, He continues to forgive us, He continues to love us and have mercy over us, it's a good day. It's a good day to be in the presence of God. Es buen día, hermanos, cuando Dios sigue perdonándonos, cuando Dios sigue tolerándonos, cuando Dios sigue teniendo misericordia, porque hay personas que digan, hoy tuve un día malo. No sé cuántos han oído eso, o lo han pensado, hoy que un día malo. Hermano, yo un día le dije eso a mi padre no le gustó y volteó y me dijo, ¿cómo? Y le dije, oh, era un día malo. Y dice, no existe ni un día malo mientras que Dios está contigo y no se ha olvidado de ti. Son puros días buenos estando con el Señor. Y dije, después crecí, maduré y dije, es verdad.
Mientras que Dios está con nosotros, no importa lo que sucede. Mientras que Dios sigue con nosotros, los días son buenos. Porque el día que el Señor se olvide de nosotros, entonces sí, realmente podemos decir, estamos en un día malo. Pero mientras que Dios hace memoria, así dice la palabra, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién somos nosotros, hermanos? Que en este día Dios nos dio salud, nos despertamos, nos levantamos, nos listamos, a unos tempranos salieron, hicieron, trabajaron, limpiaron, cocinaron. ¡Qué bendición de Dios! Que Dios nos permite todavía en este día, en este tiempo, todavía estamos aquí, que podamos decir, gloria a Dios, todavía tengo mente, todavía estoy en mis 5 sentidos, todavía sé el bueno y el malo, todavía puedo glorificarte, todavía sé que tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Hermanos, vamos a ir todo el día diciendo, haciendo todo lo que Dios hace por nosotros. Es un día bueno. Vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 3. Let's look here in the first book of Corinthians. And we remember every day in the presence of our God is a good day. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corintios capítulo 3, hermano. Y vamos a leer aquí unos versos. Vamos a empezar verso 1 y vamos rápidamente para leer unos versos. Aquí el apóstol Pablo hablando al pueblo dice, de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Les preguntó. Porque diciendo él uno, yo soy Pablo, el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Les pregunta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado ¿qué? El crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién, hermanos? Sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjuteros, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios, we're reading verse 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Yo creo que todos hemos leído aquí, gracias a Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué, hermanos? Jesucristo. Y si alguno edificaré sobre este fundamento, que dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que dice verso 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego, que dice, será manifestada. Gloria a Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Hasta ahí. Por eso, hermanos, entendemos que nuestro testimonio delante de Dios es importante. De cómo es nuestro crecimiento. Nosotros no somos nadie. Yo lo digo por mí, no lo digo por alguien más. Nosotros no somos nadie. O yo pongo, yo quito, yo muevo, yo hablo, yo sé, yo esto. No, hermanos. La palabra de Dios dice, ¿de quién es la obra? Es de Dios mismo. Él nos ha permitido, por su gran misericordia y su amor, aquí estamos siendo sus hijos. Pero nuestro testimonio va a ser probado para ver si de verdad somos sus hijos, si de verdad estamos trabajando en donde debemos de trabajar con nuestra vida, si de veras estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, o solo estamos nosotros haciendo lo que piensa uno.
Mismo apóstol Pablo reconoció su lugar y reconoció el lugar de Dios. No dijo, yo lo he hecho. Dice, yo he hecho mi parte, pero Dios al final, todo es lo de Él. Y nosotros aquí como hijos de Dios, también Dios nos da nuestra parte, nuestro trabajo que debemos de hacer, usted y yo. No es el trabajo que los pastores, los ministros, los encargados, no. Todos los hijos de Dios, Dios nos ha dado nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nos toca hacer con nuestra vida? Y los testimonios, ¿verdad? Usted y yo sabemos que el testimonio habla por uno. No tenemos que tener una carta y decir, como otras organizaciones que les dan una carta, pues voy a irme para allá, denme una carta. Así decía mi papá, que muchas veces cuando él estaba de pastor, pues le pedían carta a los hermanos, es que vamos a viajar y vamos a ir, tenemos que presentarnos con una carta. ¿Qué dice la carta de recomendación, verdad? Pues tales hermanos son de la congregación y son esto y son lo otro, y que sí, y la otra lugar donde llegaban no los recibían si no tenían esa carta. ¿Cuántos han oído de eso? O a lo mejor les tocó pedir carta, no sé, espero que nadie. Pero ellos tenían que usar una carta, pero Dios dice que para los hijos de Dios verdaderamente no necesitamos carta, es nuestro testimonio delante de Dios, porque el testimonio que Dios nos ha dado habla por nosotros, nos representa, sea bueno, sea malo, nuestro testimonio habla. ¿Y qué dice la palabra? Verso 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, el día del Señor, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea. Quiere decir, bueno o malo, el fuego hará la prueba. Gloria a Dios. Por eso le decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque tenemos que ser probados. Nuestro testimonio va a ser probado, hermano, si somos de verdad o no, si somos hijos de verdad o no, o solo estamos nosotros diciendo que somos hijos de Dios. Así como cuando uno va a un lugar, yo he ido a lugares y preguntan, ¿quiénes son los cristianos? Y muchos le van a, oh, sí, yo soy cristiano también. Y yo he hablado con uno, yo también, ¿eres cristiano? Yo también. ¿En qué crees? Oh, somos de los mismos entonces. Y yo digo muchas veces, pues dime en qué crees, qué es tu doctrina. Y ya después le digo, no somos de lo mismo. Porque mi fe es en esta creencia. No soy trinitario, no creo en el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Creo en el nombre del Señor Cristo, que es el nombre revelado a los hombres para nuestra salvación. Bautizamos en el nombre. Tenemos la doctrina que Dios nos ha dado. Creemos en el mismo Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que yo sirvo. El que tú sirves, el hombre encargado, el representante de Dios, como le quieren poner, no somos de los mismos. Yo soy hijo de Dios. Yo creo en el Señor y obedezco solo su palabra. Hermanos, nuestro testimonio va a ser probado. Por eso yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Por qué, hermano? Porque tengo necesidad de Dios. Porque yo sé que Dios va a probar mi testimonio, Dios va a probar mi vida, Dios va a probar mi fe, si de veras soy hijo o no. Así como dice su palabra en verso 13. Dice, por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea. Ahí, ¿qué nos indica, hermanos? Que hay muchos que sean hijos de Dios hoy en día, pero en ese día se ha revelado que no, de veras no fueron hijos de Dios en esta vida. Por eso lo dice la palabra de Dios, porque en ese día va a ser manifestada su obra. Ahí nos recordamos la parábola del trigo y ¿qué? Y la cizaña. ¿Qué dijeron los trabajadores cuando se dieron cuenta que estaba ahí la cizaña creciendo entre el trigo? ¿Qué diciendo al Señor? Le dijeron, vamos y ¿qué? La arrancamos, la cortamos. ¿Y qué dijo el Señor? No, porque en ese proceso pueden dañar el trigo, pueden arrancar a uno de sus hijos. ¿Y qué dijo el Señor? Déjalo que crezca para siempre. No, dice que deje que crezca para su tiempo. Cuando es tiempo de cosechar, ahí el Señor
Él es el que va a hacer la separación del trigo y la cizaña. Hermanos, Dios nos quita el trabajo. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Si ellos no son, y estos no sirven, y estos son de otra, y este hermano es mal, y este es lo otro. Nosotros no tenemos ni una necesidad. Lo que tenemos que enfocar es mi vida, mi testimonio delante de Dios. Dios se encarga de lo demás. Yo quiero que Dios, cuando llegue ese momento que yo sea probado mi testimonio, yo salga que soy purificado por la sangre del Señor Jesucristo. Yo he sido purificado, soy hijo de Dios. No soy nomás pintado, no soy una imagen falsa. No, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. En ese día, como dice la palabra, en ese día va a llegar. El día ha llegado para algunos de nuestros hermanos que ya no están aquí, y su testimonio, hermano, usted conoce muchos de nuestros hermanos que el Señor los ha levantado y ya no están con nosotros. ¿Y cómo sigue tu testimonio? Dios sigue usando el testimonio de algunos de nuestros hermanos porque en esta vida eran fieles al Señor. Y hoy en día su testimonio todavía sigue firme como hijos de Dios, como hombres de Dios. Y nadie puede hablar mal de ellos. Y si alguien habla mal de ellos, es mentira. Porque el testimonio de nuestros hermanos habla. Porque han sido probados, fueron probados por el fuego. Fueron probados para ver si de veras eran hijos de Dios. Y salieron al otro lado como hijos de Dios. Gloria a Dios. También nosotros, hermanos, es necesario. También los que estamos todavía con vida en este tiempo, también es necesario que seamos probados. Y el día va a llegar, y ha llegado para algunos, y va a seguir llegando, y nos falta más. No hemos terminado, todavía nos falta. Aquí estamos. Todavía nuestro tiempo no se ha terminado. Todavía el Señor tiene un plan con nosotros. Si tenemos vida, es porque Dios tiene un plan y no ha terminado. Nos está trabajando así como el alfarero. Estamos siendo probados. Pero usted y yo, hermanos, enfocamos en eso, que Dios sigue teniendo plan en nuestra vida. Quiero leer aquí en el libro de Proverbios. If we're still here today, the Lord has a plan for us. He's not done with us. We're like the clay, and He's working in our lives. He's working in our hearts and our minds. We're still here. Our testimony before the Lord has to be purified. It needs to be made whole and made clean. It's like the gold that goes through the purification process. Us as well, our testimony will speak for us. And this is what we read. And I want to read here in the book of Proverbs, chapter 17, en el libro de Proverbios, capítulo 17. Que hay que estar preparados para la segunda venida del Señor. Y es lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a ser probados, hermanos? Como hemos mencionado, de lo profundo de nuestro corazón, nuestro testimonio. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 17 y verso 3, in the book of Proverbs chapter 17 and verse 3, the word of God says, ¿qué dice la palabra de Dios? El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Dice más, el Señor, ¿qué prueba, hermano? Los corazones. Dios va a probar nuestro corazón. Él va a probar si somos sinceros con el Señor. Si tenemos un corazón para el Señor o solo es para nosotros. Porque hay gente, así como dice la palabra del Señor, en los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Y hay mucho hombre que dice ser cristiano, mucha persona que dice ser cristiano, que solo tienen amor para ellos mismos. Porque no buscan a otros que avancen en su vida más que ellos. No queden atrás. Dicen primero yo y después los demás. Eso no es un corazón para el Señor. Eso es un corazón para uno mismo. Y eso no agrada al Señor y va a ser probado. Aquí en el libro de Romanos capítulo 8, in the book of Romans chapter 8 verse 28. I'm going to hurry up now because I'm going to finish here in the last minutes. En el libro de Romanos capítulo 8 y verso 28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces es importante entender esta escritura, hermano,
Porque dice aquí, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, es quiere decir aquí, a saber es el punto clave. Pero a los que conforme al propósito son llamados. Eso hay que entender. En los últimos tiempos, que Dios nos ayude a estar preparados. Porque la palabra de Dios así la dice. Y sabemos que a los que a Dios aman, porque hay muchos que dicen que aman a Dios, pero ¿cuáles son los verdaderos? Y aquí lo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que la prueba nos va a ayudar. Aquí la palabra de Dios dice todas las cosas, porque hay personas que pasan prueba, pero ¿quién les va a pasar? A los que dicen que aman a Dios. Y dice, todo es para su bien. También la prueba, también la necesidad, también la tristeza, también el dolor, también la enfermedad. Dice aquí la palabra de Dios, una vez más, dice, todas las cosas les ayudan bien. Quiere decir, no nomás lo que te parece bien en tu vida, no nomás lo que te ha ido bien, no nomás los momentos alegres y felices y que estás en familia y con los hermanos, y no nomás eso es para tu bien. Dice la palabra de Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, dice la palabra de Dios, para que tengamos claro, a los que conforme al propósito son llamados. Qué palabra de Dios, hermano. Qué tremendo la palabra de Dios, que nos habla, que estemos preparados y entendamos que cuando estamos en una lucha a prueba, no murmurar, no quejarse, porque es lo que el cuerpo, es lo que la carne de este hombre le gusta hacer. Cuando pasa una prueba, ¿cómo se pone uno? O cuando se lastima, hermano, ¿cómo se pone? Especialmente los hombres. Cuando los hombres nos lastimamos, que nos tropezamos, o me duele la espalda, o ay, no puedo ser, somos bien quejones los hombres. Yo lo digo porque yo soy así, y ya lo sé, que así es el hombre. La mujer que aguante. Ay, tú no sabes lo que pasó, le dijimos a la esposa. Ay, tú no sabes el dolor, tú no sabes cómo me duele. Así somos. Pero que ella no se queje. Así queremos que la mujer calladita, nomás déjame a mí quejarme. Que yo soy el que, ay, sí lo siento, tú no sabes. Pero la palabra de Dios dice que todo es para nuestro bien. Cuando la prueba, hay muchos que se quedan, murmuran, oh Señor, qué difícil es esto. Y sí, es difícil la prueba, hermano. Es difícil. La necesidad, la lucha, la prueba, sí es difícil. Pero tenemos que recordarnos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Decirle, Señor, es difícil esta prueba, pero yo sé que tú tienes un propósito en mi vida y la vas a usar para mi bien. Y yo creo todos podemos decir lo mismo. Tenemos experiencia de decir, sí, he pasado prueba y Dios la usó para mi bien. Es verdad. Nos recordamos el canto que muchas veces hemos cantado, que Dios le dio al hermano Efraín Senior en agradecimiento. Y ahí están las letras que las conocemos bien. En vez de ser derrota, ¿qué dice la palabra del canto? Dice, ha sido bendición. El hermano lo entendió, nuestro pastor anciano lo entendió. Así lo que dice la palabra de Dios. Le ayudó a su bien, aunque era una prueba que pasó, pero no se quedó negativo. Era algo positivo en su vida. En vez de ser, ¿qué? Fue ¿qué? Bendición. Y así en nuestra vida. Y yo quiero nomás leer esta última parte, y aquí voy a terminar estos últimos minutos. En el libro de Daniel, the book of Daniel, let's look at these last few scriptures here to finish up for today. I have one other, let me see if I find one other scripture. Quiero tratar de terminar con otra escritura antes de Daniel, pero a ver, allí busquen Daniel, hermanos, el libro de Daniel, mientras voy a buscar, a ver, una última escritura, a ver si la encuentro antes de terminar. Look in the book of Daniel, chapter 3, the story that we've all read. Aquí habla de estos tres hombres jóvenes. Usted y yo sabemos bien esta escritura
en el libro de Daniel capítulo 3 que habla. Y ¿cómo se llaman? Shadrach, Meshach y cómo que su nombre eran Ananías, Misael y que Azarías. De estos tres hombres jóvenes, judíos, por supuesto, que habla. Y aquí terminamos con esta escritura para ya concluir el servicio de hoy. Y vamos a capítulo 1 y capítulo 3, y verso 1. Let's look here. This will be the last scripture we read for today, and I'll leave you a last one so you can take home and read it at home. In the book of Daniel chapter 3, verse 1 is the story of these three young men, Ananias, Misael, and Azariah, that were known when they names were changed when they were taken captive by the king Nebuchadnezzar as Shadrach, Meshach, and Abednego. And here it reads their story, a story of being tested, their faith. ¿Verdad? Aquí habla de su fe siendo probada. Y dice verso 1, lo leemos prontito para terminarlo. Verso 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos y anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Se acuerdan, hermanos? Y fueron pues reunidos los grandes, los asistentes, los capitanes, los oidores, receptores, toda esta multitud de personas fueron ahí reunidas para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y verso 4 dice: y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, y oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es que ya sabemos qué estaba pasando aquí. Pues este rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Todos cuando oyen estos sonidos, todos se van a ¿qué? A arrodillar y a adorar. ¿A qué, hermanos? A Dios. A una estatua. ¿De qué era hecho? De oro, de plata. Eso es lo que el rey hizo en Nabucodonosor. Pero había estos tres jóvenes judíos que iba a llegar una prueba que ellos no sabían, que ellos habían sido instruidos, que solo se arrodillaban y adoraban ¿a quién? A su Dios, al mismo Dios que nosotros adoramos, al Dios de Abraham, Isaac, de Abraham, Jacob, Isaac, a ese Dios. El mismo que hoy en día nosotros, usted y yo, nos arrodillamos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día es el mismo Dios que también nosotros no nos arrodillamos a nadie más que a nuestro Dios. Y va a llegar el día, dice la palabra, que toda rodilla se tendrá que arrodillar delante de nuestro Dios. Pero aquí estaba la prueba para estos tres jóvenes. Y había uno que no le gustaba. En verso 8, vamos a verso 8, dice: por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando, diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del salterio, del instrumento, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice aquí verso 12, ¿qué dice, hermanos? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Y quiénes eran? Sadrach, Meshach y Abednego. Y esos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. ¿Qué querían? Querían ir delante del rey porque no los querían, porque tenían puesto alto y querían buscar cómo los echamos, cómo los quitamos de aquí a estos tres hombres judíos, hombres jóvenes judíos, para nosotros quedarnos con esto, lo que el rey
pues cuando vieron que no se adoraban y no adoraban a los dioses falsos del rey Nabucodonosor, dijeron, pues aquí es el plan, vamos a acusarlos con el rey. Y el rey va a hacer algo, porque lo hizo ley, que toda rodilla se tenía que arrodillar delante de sus dioses. Y entonces Nabucodonosor dijo en verso 13, dice, con ira y con enojo, que se trajena a Sadrach, Mesach y Abednego, al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y díjoles, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado. Les preguntó. Y ahí es el momento que ellos podían haberse asustado y decir, uy, pues, porque ellos ya sabían el peligro de no hacer caso al rey. Y verso 15 habla y dice, ahora pues estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tambor, del arpa, el salterio, todo esto, porque si no lo adoréis, ¿qué dice? En la misma hora seráis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Y dice, ¿y qué Dios? Les preguntó, ¿qué Dios los va a salvar a ustedes? Y verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Ahí guardaron palabra porque estaban confiados en su Dios. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, qué tremendo esto, qué valiente estos hombres jóvenes judíos, hermanos, cuando dicen en versos 18, porque dicen, Dios puede o no, si no quiere. Y dice, y no sepas, oh rey, y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Qué fe tenían en el Señor, su Dios. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, se enojó y desnudóse la figura de su rostro sobre el Sadrach. Imagínense, hermanos, que se deformó. ¿Qué quiere decir? Que se enojó con un coraje que hasta en la semblanza. Ojalá que nadie le pase eso. Nunca he visto a nadie aquí de mis hermanos que se enoje de esa forma. Espero nunca verlo. Tan enojados que la cara se le deformó. Así se puso el rey Nabucodonosor. Eso es una enseñanza para nosotros, poder cuidarnos nuestro enojo, para no deformarnos nuestra semblanza. ¿Dónde estábamos, hermanos? 19. Dice, y así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército. ¿Qué quiere decir vigorosos? Fuertes, grandes, poderosos. Los mandó a esos que atasen a Sadrach, Mesach, porque quería enseñar su poder, su autoridad. Dice, y para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego de fuego ardiente. ¿Cuántas veces? 7 veces tanto de lo que cada vez solía hacer. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho, dice, la llama del fuego, ¿qué pasó, hermanos? Mató a aquellos, que no los judíos, ¿a quién mató? A los que habían alzado a Sadrach, Mesach, esos hombres vigorosos, fuertes, a esos mató el fuego. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, verso 23, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Qué bueno que se espantó. Y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y respondieron el rey y dijo, he aquí que yo veo 4 varones. Y dice, ¿qué? Sueltos. ¿Qué no dice la palabra? Que cómo fueron metidos al horno, atados. Pero dice que están sueltos 4. ¿Y qué, hermanos? Que estaban sufriendo. Dice
que se pasean en medio del fuego y ni un daño hay en ellos. Y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así nosotros también, cuando estamos pasando prueba, cuando sentimos el fuego, no nos olvidemos que no estamos solos. Así como aquí vemos de Sadrach, Meshach y Abednego, no estaban solos. ¿Quién estaba ahí, hermanos, con ellos? Dios mismo. Y no estaban atados, no están constreñidos por el fuego, por los problemas, por las necesidades, por la enfermedad. No, se paseaban ahí en la presencia de Dios. Estoy seguro que ahí mismo, en medio de la lumbre, en medio de ese horno, glorificaban a su Dios. No se quejaban, no murmuraban, porque ellos mismos decían, nuestro Dios nos puede salvar o no. No decían, Él nos tiene que salvar. No, si Él quiere nos salva, y si no quiere no nos salva. Pero nosotros no nos vamos a arrodillar. No por ese miedo al horno vamos a aventar todo y desanimarnos y olvidarnos de nuestro Dios. Es lo que hablaban. Si podían hablar, así lo habían dicho y más. Pero Dios les dio palabras, que ellos hablasen con el rey Nabucodonosor. Y el rey, ¿qué hizo? Cumplió con su palabra, los metió al horno. Pero también Dios es fiel a su palabra, que hemos leído, que en medio de la tormenta, en medio de la prueba, Dios está con nosotros y no se olvida de nosotros. Y así, aquí estamos, hermanos, hoy en día, usted y yo, en medio de prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en últimos días. La prueba es buscar a Dios diario, la prueba es orar diario, la prueba es leer la palabra de Dios, la prueba es ser obediente a Dios, la prueba es poner Dios primero, no otras cosas. La prueba es seguir caminando firmemente, fielmente, buscando, no mirando los obstáculos, no enfocando en lo malo, en lo negativo, en lo que dicen esto, dice el otro, el enemigo, el hermano, y que esto pasa aquí, esto pasa allá. No, es enfocado en Dios, en ser la voluntad de Dios, ser obedientes, en caminar con el Señor lo más cerca que pueda. Eso es la prueba hoy en día que tenemos, de ver el pueblo de Dios en Israel sufriendo, y nosotros tener un corazón por ellos y orar y pedirle a Dios que Dios los bendiga. Que no nos fijemos, no seamos amadores de uno mismo y pensar nomás en mí, en mi necesidad, en mi dolor, en mi tristeza. No, pensar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, de cómo servir, de cómo adorar, de cómo glorificar y cómo ser buenos siervos del Señor. Y al final de todo, pasar la prueba y que Dios nos purifique, como así nos ha hecho con su sangre que derramó en la cruz, que nos ha hecho nuevos. Sacó el hombre antiguo, ese hombre que rechazaba lo de Dios, y puso un nuevo hombre dentro de nosotros, que ahora adoramos, que amamos a nuestro Dios, que nos podemos arrodillar delante de nuestro Dios cada día y decirle, gracias Señor, aquí estoy, en medio de la necesidad, en medio de la prueba, aquí estoy, tú me has guardado. Cuando el enemigo dijo que yo ya estaba perdido, tú me rescataste. Cuando el mundo dijo que estoy loco, tú me has guardado. Cuando mi familia me ha rechazado porque soy tu hijo, pero tú me has dado una nueva familia en el Señor. Dios, tú lo has hecho todo. Cuando, hermanos, nosotros podemos llegar a entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, la lucha y la prueba aquí que pasamos, como dice la palabra de Dios, aunque sea por un poco de tiempo, no nos va a detener de glorificar a nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Dios los bendiga, hermanos. Un aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Continue to read the Bible, continue to read the scriptures, continue to look for answers. Take the time to seek God. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya el tiempo se nos acaba.